natural, ¿eh? Sí, Eh, adelante, Hay adelante. gente que es orientada naturalmente. Yo veo a mi marido, es una brújula, y mi hijo, el grande, más todavía, pero el chico está como yo, súper desorientado. Sí, y lo mismo nos pasa en cuanto a participar. Muchas veces hombre, en las sesiones, muchas personas nos sentábamos, ya no ahora, pero nos sentábamos muy atrás porque así evitábamos preguntas. Y no se diga eso, nos da cosa intervenir porque pensamos malamente en que nos van a juzgar por lo que decimos. Es un error gravísimo. Entonces, en esta sesión le doy una enorme importancia a preguntar si algo no está claro, y debe haber mucho, a, a decir no entiendo qué sobre esto, qué debería ser, o sea, participar. Claro, Algo que he hecho muchas veces, muchas más que el promedio de personas, fue asistir a muchos cursos. Lo hice desde joven. En cuanto tuve algo de dinero, me empecé a inscribir en muchos cursos. Y cuando tuve mucho dinero, porque llegó un momento en que lo tuve, asistí a cursos carísimos y fueron extraordinarios. Pero de los tres que tengo muy en mente, en uno de ellos encontré que nunca había aprendido tanto porque tuve una participación a la que me forzó el gran filósofo Fernando Flores Labra, que me conoció antes del seminario porque me recomendó su socio en aquel momento, Werner Erhard, que me invitara a su taller de comunicación para la acción. Fue maravilloso, extraordinario. qué bueno. Así que hoy tendremos definitivamente una gran sesión, una gran sesión particularmente en la medida en que se atrevan a participar. Y despreocúpense de todo, excepto de lo que ustedes quieren preguntar, saber más o lo que deseen. Vamos a dar pocos minutos más para iniciar formalmente la sesión. Como les decía, me desperté, de hecho a las 3, intenté dormir un poco más, cosa que no me es fácil, y a las 4 encontré algunas cosas que está ya levantado, por supuesto, después de desayunar, incorporé a lo que veremos en esta sesión. Veo con gusto que está José, bueno, no sé si eh, solamente una persona de la familia Nieto o más de una, ojalá que sea más de una, pero encantados de que estén por aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días. Sí, estoy aquí con mi hija y un servidor y yo creo que en un momento se conecta mi otro hijo. Espero que está en otro sitio, pero espero que haya conexión. Buenos días Ojalá. a todos. Muchas gracias, José Luis. Sí, ya escucharon la importancia extraordinaria y se los pido como un enorme favor para mí, pero sobre todo para ustedes, que participen lo más posible en la sesión. Buenos días, Manolo. Hola Héctor, qué gusto. Voy ahorita a Igual, poner gracias. la, la pantalla. Vamos a ver.
Aquí está, share. Ok. Ya la están viendo, ¿verdad? Sí, Sí, correcto. Magnífico, magnífico. Pues entiendo, Alejandra, que ya escuchó algo de las sesiones anteriores. Creo que tiene apagado el micrófono. Ya, creo que ya. Sí, ya me ha platicado mi padre sobre sus presentaciones y por supuesto me ha dicho muchas cosas usted. Obviamente son positivas. Muchísimas Esperemos gracias. aprender más con usted. Muy bien. Seguro que no me echo de cabeza. Hay un programa en CNN los domingos en donde reúne un locutor importante de esa firma televisora a personas para que digan lo que no se dice en público. O sea, eh, decir en confianza las cosas. Muy bien, pues voy a iniciar con la sesión, que es la tercera de la fórmula infalible para tener éxito. Y la primera pregunta, por favor, es que comenten qué aprendizajes, qué resultados han obtenido, si han obtenido alguno, hasta ahora. ¿Qué han eh, encontrado que no sabían o que sabían, pero lo han confirmado? Pues a aprender a controlar tus emociones o pensamientos negativos, a sobrellevarlas para que estas pues no te afecten tanto en tu presente como en el futuro. También aprender sobre las películas infantiles que te enseñan bastante, aunque pues justo sean para niños, llevan aprendizajes importantes. Excelente esa información. Lo que yo he encontrado cada vez más es que esas películas, sobre todo las de Walt Disney, son en gran medida para adultos. Obviamente a los niños les encantan, pero los adultos podemos aprender muchísimo de reflexionar, de analizar con cuidado las grandes enseñanzas de esas películas. Debo decir que investigando sobre los famosos hermanos Grimm, que fueron los, ahora sí que los que más estudiaron los cuentos y crearon, por ejemplo, Blancanieves y los siete enanos, la Cenicienta y muchos más. Ellos tienen 3 libros y encontré en uno de ellos la corroboración de que hay cuentos pésimamente, con mala vibración, negativos, terribles. Por eso el énfasis en ver los de Walt Disney. ¿Qué otras cosas han encontrado? ¿Qué resultados han logrado? ¿O qué preguntas? Hola Manuel, buen día. Hola a todos. Habla Josma, no estoy por el teléfono. Pues el Qué tema gusto. de tener, sí, bueno, igualmente, el tema de tener pues controlado al consciente e intentar alimentar el subconsciente con buenas cosas. A través del consciente, pues intentar que lleguen los buenos pensamientos al subconsciente y a partir de ahí intentar que pues él salga de la nada en el buen sentido que queremos. Esa es una decisión importantísima que hoy va a quedar muy, muy reforzada. De hecho, es una pregunta que viene un poco después. ¿Alguien tiene otra cosa más que haya encontrado? El poder de hacer aliado el inconsciente y el subconsciente me parece fabuloso. Importantísimo y les voy a dar una de las cosas que encontré hoy a las 4 de la mañana, que la tengo al final
con toda intención, eh, porque creo que el momento oportuno es ese para expresárselas. Esa asociación, ese aprovechamiento de nuestra mente consciente para poner al, a la poderosísima mente subconsciente a nuestras órdenes. Importantísimo. Excelente. Muchas gracias, Amparo. ¿Alguien más? Manuel, pues habla Arturo Pacheco. Sí, Eh, claro. para mí, algo que ha sido interesante de este seminario es el ejercicio del autodiagnóstico, ¿no? Oh, Eso ha sido para mí de mucho interés para ver en dónde estoy ubicado y tener más claridad hacia mis objetivos y metas que quiero alcanzar y que ahora tendré oportunidad de aprovechar pues, absolutamente. la Está, sesión que nos vas a dar estás, individual. estás dando en el blanco perfectamente y, y bueno, ya lo vamos a comentar con mayor detalle. Ahora, una aclaración importantísima es que todos, sin excepción, somos distintos, somos diferentes, no somos iguales porque tenemos todo diferente, desde nuestra familia, desde nuestros padres, desde el entorno que nos rodeó, de, de todo lo que nos fue ocurriendo en la vida. Eso nos fue haciendo completamente únicos, diferentes y, y es importante porque, entre otras cosas, algo que es el mayor poder, poder de la humanidad es unir voluntades. Y quisiera pedirles nuevamente que unamos voluntades para que todos, como los tres mosqueteros, ganemos. ¿Se acuerdan de ese lema de la novela que me encantó y que vi la película más de una vez? Uno para todos y todos para uno. Los, los cuatro mosqueteros, cuando ya se incorporó D'Artagnan, lograban cosas extraordinarias. Oh, déjenme ahorita. Ok, ok, es que por alguna razón se suspendió la grabación. Bien, decía que todos somos diferentes, importantísimo, y, y todos sin duda, todos ustedes, y por supuesto yo también, hemos tenido momentos de gran motivación, momentos que nos han impulsado a lograr resultados sobresalientes o mucho mejores. Eso es un hecho, porque el estar aquí en esta sesión o aquellos que la escuchan eh, grabada porque no tienen el tiempo a estas horas, eh, todos somos triunfadores. La vida, y esto todos lo sabemos, tiene altibajos. No todo, ojalá que todos estuviéramos yendo hacia arriba, pero aún los gigantes tienen altibajos. Esos altibajos son lo más normal para todos, y lo fundamental en los altibajos es la tendencia. Aquí dibujé, como verán, lo hago muy mal. Aquí dibujé esta idea de los altibajos. Y lo importante, importantísimo, es que esa tendencia de altibajos vaya hacia arriba.
igual seguiremos teniendo altibajos, pero entre más trabajemos, aprendamos, pongamos nuestro deseo, nuestros objetivos para salir adelante, la tendencia de los altibajos va a ir hacia arriba. Obviamente hay algunos, tristemente, no algunos, hay muchos que tienen la misma tendencia, pero por alguna razón, hay muchas, empiezan a ir con tendencia hacia abajo. Entonces, ese es un principio fundamental. ¿Cuál es mi tendencia? Y voy a recapitular lo que hemos visto en las sesiones anteriores. Les pregunto, ¿qué impacto tiene lo que hemos grabado en nuestra mente subconsciente? ¿Qué impacto tiene en la vida en general de las personas? No, no es el caso personal a analizar, aunque se vale, pero hablar en general, cómo nos impacta lo que se va grabando en nuestra mente subconsciente. Que se generan una serie de creencias que en lo que crees, creas. O sea, por eso es que hay que tener cuidado con todo eso. Absolutamente. Y como hemos comentado, cuando somos niños, hay un autor que habló de septenios, que los primeros 7 años de vida, la infancia, en ese periodo no podemos discernir, no podemos distinguir lo que es positivo, lo que es perjudicial. Entonces, cuando somos niños, hasta los 7 años en promedio, todo lo vemos como la absoluta verdad. Y desde que nacemos, estamos grabando momento a momento todo en la memoria. Y quien la controla en detalle absoluto es la mente subconsciente. La mente subconsciente se apoya en la memoria para actuar, para influir, justamente como decías ahora, nuestras creencias, nuestras limitaciones, nuestras maneras de ser. Entonces, ¿qué tamaño tiene ese impacto de lo grabado en el subconsciente? ¿Cuánto nos afecta para bien o para mal? ¿Cuál es la magnitud? Pues yo Pues diría que un supongo que puede ser ochenta por infinito. ciento. ¿Perdón? Yo diría que un 80% reacciona uno por ese subconsciente en donde realmente no está respondiendo, sino reaccionando por ese subconsciente que tiene uno grabado. Lo, Abs- lo difícil es tomar conciencia de ese papel del subconsciente, que hay mucha gente que ni siquiera se da cuenta de que existe eso. Absolutamente. Eh, es la cárcel en que de alguna manera vivimos todos. Puede ser una cárcel pequeña o puede ser una cárcel enorme. Puede ser un reclusorio. Esa cárcel está controlada por las grabaciones en nuestra mente subconsciente. O sea, el impacto es mayúsculo para la mayoría. Obviamente hay personas privilegiadas cuyo subconsciente fue cuidado maravillosamente bien. Me referí en una sesión previa a Alejandro Magno,
que Alejandro Magno es un personaje que vivió hace 25 siglos, príncipe de Macedonia, tratado como un dios. Su madre, Olimpia, le decía desde que nació y seguramente desde que estaba en su vientre que era hijo del dios Zeus. Y se lo repitió en cuanto nació, no sé cuántos años, no se dice, pero lo hizo. Tú eres hijo del dios Zeus. Además, tratado como príncipe por toda la gente que lo rodeaba. Entonces, para redondear su extraordinaria formación, su papá, Felipe, logró que Aristóteles fuera su maestro y viviera con Aristóteles 3 años. Todo el tiempo vivió con él. Por eso Alejandro Magno conquistó la mayor parte del mundo conocido en su época. O sea, no tenía límites. Podía ser, oh, realmente, hablando de su época, como el hijo del dios Zeus, absolutamente. Entonces, el impacto es enorme para la mayoría del subconsciente. Todo puede ser positivo o negativo en cuanto a creencias, el nivel de seguridad o inseguridad, creencias positivas, extraordinarias o terriblemente perjudiciales, la autoestima, las limitaciones que tenemos, los no puedos, las actitudes buenas y malas, la salud, nada menos. La, la salud está en función de, de lo que tenemos grabado en el subconsciente y el poder, entre otras cosas, de nuestros pensamientos. Los estados de ánimo, el ser alegre, contento, feliz, o ser triste, deprimido, echado, echado para arriba o echado para el suelo. ¿Qué fue lo que causó o que originó lo que tenemos grabado en el subconsciente? Seguramente serían todas las vivencias de cuando éramos niños, lo que los padres nos decían que estaba bien, que no estaba bien, nuestro medio ambiente, los compañeros, todo. Absolutamente. Eh, Como alguien comentó en la sesión anterior, los padres que nos quieren mucho, muchos de ellos, no todos, los padres con la mejor intención nos dan consejos. No debes hacer esto, eh, aquí tienes una posibilidad, pero esto no lo puedes hacer bien. O sea, nos van diciendo cosas con la mejor intención, pero a veces con consecuencias fatídicas, porque otra vez todo lo sentimos, lo vemos como la verdad y eso queda grabado en el subconsciente y repercuten en cómo somos. O sea, el entorno, la familia, los condiscípulos, el, el medio ambiente en que nos desarrollamos, todo nos está mandando permanentemente mensajes verbales o corporales, buenas caras o malas caras, gestos buenos, gestos malos, y eso todo, los olores, los sabores, van quedando grabados en la memoria y en el cuerpo, porque el cuerpo registra experiencias. Ahora, la gran pregunta, ¿qué podemos hacer para aprovechar el poder del subconsciente?
que como ya vimos, el poder del subconsciente es increíble. No piensa, no razona, pero tiene recursos fantásticos. Por eso hay quien la califica como el alma, que puede ir más allá de nosotros mismos, puede ir al universo para lograr darnos lo que le pedimos. ¿Qué podemos hacer para aprovechar ese gran poder? Vivir en el consciente para poder orientar al subconsciente. Muy importante. Hay que, y perdón que lo diga, hay que aprender a pensar, porque una cosa es que tenemos miles de pensamientos cada día, 6,000, y otra cosa es que pensemos críticamente, que analicemos, que reflexionemos. Eso muy pocas personas, hablando de porcentaje, lo hacen. Hay que aprender a pensar. Y para poder influir a la mente subconsciente con nuestro consciente, que sí piensa, es importante pensar. ¿Cómo le hago? ¿Qué debo comunicar al subconsciente y con qué características debo hacerlo? Eso es importantísimo. ¿Qué más? ¿Qué podemos hacer para aprovecharlo? Volver a soñar e imaginar como cuando éramos niños, Manuel, Ah, y pues, repetirle cosas positivas para que queden grabadas. otra vez estás muy dando flechazos al centro del blanco. Actuar como niños. Los niños saben hacer peticiones poderosas al subconsciente. Sueñan, imaginan, se regocijan de pensar solamente en lo que quieren, en soñar, en ver todo bien. Efectivamente, hay que regresar, hay que retornar a las cualidades que teníamos cuando éramos niños para hacer peticiones poderosas a nuestra mente subconsciente. Excelente. Eso que han dicho es una maravilla. Hemos hablado o he hablado de la ley de causa y efecto y también de la ley de asumir, definida como tal por Neville Goddard, que yo la comentaré con otro nombre, pero esas dos leyes son importantes. ¿Qué significan? ¿Cómo interpretan o qué ven respecto a la ley de causa y efecto primero y después a la ley de asumir? ¿Qué interpretan? ¿Qué significan esas leyes? Para mí significan que todo lo que nos sucede, o casi todo, depende de nosotros y que hay que asumir esa responsabilidad para cambiarlo o mejorarlo. Muy bien, muy bien. La ley de causa y efecto y la ley de asumir las, las he visto como la columna vertebral, la columna vertebral del éxito en la vida. ¿Por qué? Primero, porque son leyes humanas, son las primeras leyes humanas. La ley de causa y efecto, que es la más importante,
la interpreto y la he comentado como que uno siempre, siempre recibe lo que enviamos a otras personas o inclusive a las cosas, y también lo que nos enviamos a nosotros mismos. Me explico, porque hay una diferencia entre ambas. Lo que yo envío a los demás, ¿qué cosas enviamos a las demás personas? ¿Qué cosas enviamos? O podemos hacerlo mentalmente solamente, muchas veces, o a veces verbalmente. ¿Qué cosas enviamos a los demás? Cosas positivas o cosas negativas. Absolutamente. Enviamos a los demás. Somos juzgadores por naturaleza. Somos reactivos. Estamos constantemente reaccionando por el subconsciente. Eh, Hay quien dice, fulano o fulana me cae mal. A veces, por ejemplo, los actores, mi esposa todavía tiene parte de ese hábito. Me dice, este actor no me cae bien. Y yo le vengo repitiendo que no hay que hacer eso nunca, porque lo que uno manda a otros de viva voz o solamente con el pensamiento nos regresa y nos regresa multiplicado. Entonces, permanentemente, nada más de ver a una persona por la calle, ver la figura, ya concluimos. O es un barrigón, o es un flacucho, o es lo que sea. Es alto, es bajo, se ve de buena cara, de buen aspecto, o tiene muy mal semblante. Estamos constantemente juzgando y, y al juzgar estamos enviando puntos de vista, opiniones a los demás, y todo lo que enviamos a los demás y hasta a las cosas como las plantas, las influye y nos regresa. Hay un doctor, no sé si viva todavía, japonés, no me acuerdo de su nombre, pero ese científico japonés tomó fotografías de agua, de alguna manera las enmarcaba, y las fotos, me recuerdo, cuando se les mandaba mala vibración, se veían se- se- imágenes terribles. Inversamente, cuando se les enviaban amor, buena voluntad, entusiasmo, las formas eran bellísimas del agua. O sea, no solamente a las personas, también a las cosas les enviamos nuestros sentimientos, pensamientos, vibraciones, y esas nos regresan. Y obviamente yo me digo a mí muchas cosas. Ya me las digo buenas, pero hubo una época en que no eran todas buenas. Cuando me deprimí por mi inseguridad, yo me lo estaba mandando a mí mismo. O sea, la ley de causa y efecto es universal para los humanos y es permanente. Nos creamos con lo que hacemos a los demás y a nosotros mismos. Y la ley de asumir, sí, adelante. La ley de asumir es el poder para crearnos a nosotros mismos. Y nos creamos, ya hemos visto varias cosas, con los pensamientos que son poderosísimos, con lo que sentimos. Momento a momento creamos nuestras cualidades, nuestras limitaciones, nuestras grandes posibilidades. O sea, eso es la ley de asumir,
es el libre albedrío que Dios nos dio a todos sus hijos. Y para los no creyentes, hay algunos, es simple cuestión de lógica. La lógica dice, si uno la analiza, si yo digo que soy muy inteligente, me va a influir. Si yo digo que soy muy torpe, me va a influir. Me voy a influir a mí mismo. Eso es la ley también del libre albedrío. Entonces, estas dos leyes son la columna vertebral del humano, de todos nosotros. Somos la consecuencia de cómo las hemos utilizado, que es la siguiente pregunta. ¿Cómo hemos utilizado la ley de causa y efecto y nuestro libre albedrío o ley de asumir? Pues sin conciencia, Manuel, pues actuamos sin saber el efecto que tiene, ¿no? Sí, efectivamente, por ignorancia, porque otra vez, eso que para mí hace muchos años ya debía ser la educación que debíamos recibir desde niños en nuestro hogar, de nuestros padres, que son los primeros maestros, esa educación de cómo debemos ser y de utilizar el libre albedrío, la ley de causa y efecto, debía ser la educación fundamental que deberíamos recibir desde niños. Quien la reciba, quien tenga maestros que lo haga maravillosamente bien esa educación, está creando niños que van a ser triunfadores en su vida, grandes triunfadores. Entonces, las hemos usado efectivamente inconscientemente, sin darnos cuenta, porque no lo supimos. Por eso, esas son enseñanzas medulares en este seminario. Aprovechar, manejar bien, como debe ser, la ley de causa y efecto y el libre albedrío para ser como queremos ser y como queremos sentirnos. Muy bien. ¿Qué factores, ay, perdón por la repetición, qué factores podemos controlar? ¿Qué factores están bajo nuestro control? ¿Qué depende solamente de uno? Nuestros pensamientos, emociones y acciones. Absolutamente. Nuestras palabras. Nuestras palabras, absolutamente. Nuestras palabras son, repetía el doctor Fernando Flores Labra, primer filósofo lingüístico de nuestra era, porque el otro famoso murió ya hace muchos años, pero él decía, Fernando, la palabra es nuestro mayor poder. Es mucho más poderoso que los pensamientos. Tienen mayor fuerza. De hecho, manejan o influyen fuertemente a los pensamientos. El poder de la palabra es algo que tenemos que probar
su poder. Excelente factor. ¿Qué Y las otros? emociones, Por supuesto. perdón, Sí, no, eh, nada de perdón, qué bueno. el Hay que universo, participar. Sí, sí, sí. el único lenguaje que reconoce el universo, llámenle como le quieran llamar, son las emociones. La única frecuencia que emitimos es a través de nuestras emociones. De ahí lo relevante de estar alineados o en armonía con aquello que deseamos. Entonces, el que todo el tiempo tiene estrés, tiene angustia de carencia, pues your wish is my command. Y quien tiene certeza de que nunca le falta dinero o nunca le falta el amor o la salud, es el resultado. Entonces son pensamientos, palabras, pero la emoción es muy importante, porque lo que nosotros como seres humanos emitimos es una frecuencia, y esa frecuencia corresponde a la emoción que estamos sintiendo con mayor consistencia. Extraordinario. La emoción tiene una vibración mucho más fuerte, mucho más intensa que las palabras y no se diga que los pensamientos. La emoción, el amor es una vibración elevadísima, una de las más altas. El odio es una de las terribles. La tristeza, la desesperación son vibraciones negativas, de baja vibración. Extraordinario. Me gustaría comentar aquí al margen de lo que son las emociones, un estudio que se hizo con ratas en la Universidad de Stanford, en donde echaban ratas a nadar en un pocillo donde no tenían cómo salir. Entonces lo hicieron con varias ratas. Duraban 15 minutos porque no podían salir del agua y se morían. En otro siguiente estudio se les ocurrió que una vez que las habían echado ahí, antes de que cuando ya estaban a punto de morirse, las sacaban, las secaban, las apapachaban un poquito y dejaban descansar y las volvían a echar. Y las volvían a echar cuando en el primer experimento duraron 15 minutos nada más de supervivencia porque no había esperanza. En el siguiente estudio, después de que las echaron, vivieron 500 horas, o sea, lograron vivir 14 veces más porque tenían esperanza de que las iban a sacar en algún momento. Entonces, pues eso es no solo en los animales, en los seres humanos también. Cuando hay esperanza cambia totalmente la perspectiva. Hermosa. Perdón, sensacional, Amparo. Esta semana escuchamos de un neurocientífico argentino que de una persona obtuvieron DNA y de ese DNA hicieron un cultivo de neuronas. Y esas neuronas las ponían frente a una especie de proyección de televisión, en fin, científicamente lo explicaron. Y estas neuronas lo único que recibían de esa proyección eran impulsos, es decir, como si fuese un latido de un corazón, ¿no? Entonces, si estas neuronas escuchaban un sonido predecible a tu punto, entonces las neuronas se reproducían. Cuando las neuronas escuchaban, o sea, tenían un comportamiento negativo, la proyección ya no era predictiva y entonces morían. Sí. De ahí la importancia de que el ser humano le da miedo a lo desconocido. Perdón que lo ponga tan coloquialmente. Pero eso en sintonía a lo que estás comentando. Y la realidad es que no nos damos cuenta, por ignorancia, la gran mayoría de nosotros, del inmenso, yo no diría el inmenso, es el único poder que existe, es la mente.
Y esa ignorancia nos ha llevado pues al fracaso personal o humano o a la grandeza. Extraordinario. Me acordé ahora que están haciendo estas referencias de algún cuento. No me acuerdo si era en un pozo, me acuerdo bien, pero los que estaban ya eran eh, ranas. Por alguna razón, las ranas cayeron a un pozo y intentaban saltar. Con el transcurso del tiempo, todas las ranas, excepto una, dejaron de saltar y finalmente murieron en el pozo. Pero una rana nunca dejó de saltar. ¿Por qué? Porque las ranas que estaban arriba del pozo decían a las demás: no vas a poder, es demasiado alto, ya no intentes. Y se dejaron obviamente compensar. Esa ranita que salió, le preguntaron: ¿y por qué no dejaste de saltar? Y no contestó. Y alguien les dijo: es que es sorda. O sea, no la afectaron porque no oía. Ella seguía saltando. O sea que, Está muy bueno. Ah, muy bien. Entonces, efectivamente, los factores a nuestro alcance incluyen pensamientos, sentimientos y emociones, que haya algún distingo. De hecho, estoy estudiando el tema ahora, de emociones específicamente. Lo que decimos, obviamente, lo que decimos a los demás y a nosotros mismos, que es con quien más hablamos. Lo que hacemos, el subconsciente, cuando lo manejamos, obviamente. Las dos palabras más poderosas, palabras, o sea, otra vez el poder de las palabras, la visualización asociado a la imaginación, la atención, la calificación de lo que pasa, porque nos vemos para bien o para mal. La atención es un poder increíble, pero la mayoría no lo controla. La calificación de lo que pasa, muchos vemos todo mal, cada día peor. Y hay que calificar todo bien, porque eso nos influye a nosotros mismos. Lo que asumimos que es nuestro libre albedrío, son decisiones que tomamos sobre nosotros mismos. Nuestros deseos, nuestras metas, nuestros objetivos. El tener objetivos es como la ranita que no dejaba de saltar. El objetivo era salir, tener la esperanza de que voy a ir más allá. La actitud mental, que puede ser positiva o negativa. Uno de los libros más interesantes recientes de una doctora en psicología habla de mindset, que es yo la traduzco como actitud mental. Ella dice que hay dos actitudes mentales: la rígida, el que piensa: yo así nací y así es mi destino. O sea, no voy a cambiar mi inteligencia, mis maneras de ser, mis habilidades. Y la actitud mental positiva, que piensa: yo puedo ir más allá. Eso es la diferencia entre triunfadores y resignados. ¿Qué resultados podemos lograr con esos recursos que tenemos bajo nuestro control? ¿Qué, qué podemos lograr? ¿A dónde podemos llegar con esos recursos que solamente nosotros controlamos? pues a donde realmente queramos llegar, o sea, es infinita la posibilidad. No hay límite. Exacto. Hay un libro, no me acuerdo de quién ahorita, que se titula El cielo es el límite. Es cierto, yo puedo llegar
a niveles extraordinarios y el cierre de esta reunión tiene pasos para ello. El Manuel, cielo, sí, adelante. perdón, yo tengo una pregunta. ¿Qué sucede o qué explicación tú darías a una persona que se siente exitosa, pero que tiene actitudes negativas? Y Que que tiene, dice, que soy tiene, así. que tiene grandes posibilidades, pero actitudes negativas. Hay muchísima gente así. Es equivalente, valga el mal ejemplo, de tener un puñal y algo que no hace nadie casi, es enterrarte el puñal y estártelo pasando por el vientre. Se está matando a sí mismo. Son, son gente que en esos altibajos que son nuestra vida, va con una tendencia hacia abajo. Y esa tendencia son sus actitudes negativas. El no puedo, soy inútil, ya lo hice en el pasado, pero ya me cansé, no puedo más. O sea, es, es el caso de muchos que tristemente se suicidan y pueden no suicidarse físicamente, pero mentalmente se están suicidando. Pero también ocurre lo contrario, ¿eh? Hay, hay personas con, digamos, habilidades innatas, con un potencial reducido, pero que pueden crecer extraordinariamente por su actitud. Ha habido grandes artistas, grandes inventores. Hombre, eh, el superinventor que tuvo más de 1000 inventos, como saben, Tomás Alva Edison. A Tomás Alva Edison lo regresaron calificándolo como incapaz. Su maestro mandó una carta a la mamá diciendo, su hijo es un burro, aquí no lo podemos enseñar. Y la mamá, brillantísima mamá, cuando le preguntó, ¿qué dice la carta, mamá? Porque él todavía no sabía leer. Dice que eres tan inteligente que para ellos es imposible educar esa brillantez. ¿Y qué hizo la mamá? Fíjense lo maravilloso del ejemplo. La mamá se hizo cargo de su educación. ¿Cómo? Principalmente le llevaba libros muy buenos, obviamente muy bien seleccionados, para que leyera. Y Tomás se hizo un ávido lector, tan ávido que llegó a ser no solamente el inventor más exitoso en la historia, sino un gran empresario, un hombre rico, logró lo que quiso, él solo, porque tuvo el apoyo extraordinario de su mamá y de ser un estudiante dedicado en un 100%. O sea, sí, por favor. Perdón, no escuché. Bien, decía que no hay límites, podemos lograr resultados extraordinarios que voy a redondear. ¿Qué podríamos lograr a nivel personal? Hay un teléfono que no se escucha bien. Bueno, personalmente, otra vez, no hay límite. Yo puedo ser como quiero ser. Déjenme comentar que esta semana, como debe ser, me puse a pulir, porque ya lo tenía,
me puse a pulir mi diagnóstico y encontré cosas, 2 o 3, extraordinarias. Una de ellas, una, una debilidad y de alguna manera una amenaza para mí, identifiqué que era depender para algunas cosas del apoyo de otros. Y decidí esta semana que voy a atreverme a hacer cosas yo solo, sin depender de nadie. No sé qué voy a lograr, pero voy a lograr más que lo que he logrado esperando que otros me den apoyo. Simplemente voy a ir más allá. Voy a tener eh, la ilusión para romper metas, para lograr metas extraordinarias. Adelante, por favor. ¿Qué se puede lograr personalmente? ¿Alguien tiene alguna meta personal que quiere lograr? Pues a mí siempre ha sido tener este éxito, no solo a lo mejor académicamente, sino emocionalmente, donde de igual forma mis cosas positivas pueda externárselas a mis hermanos, a la gente que me rodea. Perfecto, perfecto. Muy bien. Es decir, otra vez no tenemos límites. El único límite es ¿cuál? Lo mismo. Uno mismo. Nadie más que yo. Yo soy una de dos. El que me lleva a la estratosfera o el que me sume a lo más profundo. Yo soy como yo digo que soy. Absolutamente. No hay límites a los que puedo llegar, excepto los físicos. Hay cosas que obviamente eh, no, no son más difíciles de lograr. ¿Qué pasaría en la familia? ¿Qué, qué podemos lograr en la familia si aprovechamos todos los recursos a nuestro alcance? No se oye. Sí, no se oye. No. Sí, sí, En la adelante. familia siento que si uno va logrando los objetivos, irradia lo que comentaban hace rato uno de los participantes, irradia esa energía, ese halo positivo que hace que con la familia se haga una sinergia. Absolutamente. Un consejo que di muchas veces en el pasado como consultor es ir poniendo metas escalonadas, no ir por la meta más grande ya, porque está tan lejos, tan difícil, que desanima el tiempo que requiere. Pero si nos ponemos una meta pequeña, fácilmente alcanzable, eso al lograrla, porque es fácil, anima a la siguiente meta. Y así vamos creciendo paulatinamente hasta niveles extraordinarios. Importantísimo el escalonamiento de metas. Y en el ámbito familiar, la verdad es que en donde más se puede apreciar el poder de unir voluntades es en la familia. ¿Por qué? Porque en una familia es más fácil que haya amor. No todas, por supuesto, desafortunadamente, pero en una buena familia hay amor profundo de todos hacia todos. Hay algunos obstaculillos que
con la participación familiar, con el amor, con la humildad, pueden solucionarse. Y podemos lograr que cada uno en la familia vaya más allá por el apoyo decidido, por el amor, por el entusiasmo, por hacernos ver lo que no debemos hacer y lo que sí podemos hacer. Hay maravillas alcanzables a nivel familiar. No se diga lo que un padre o un abuelo, que hay más de uno aquí, que podemos hacer por hijos o nietos. Podemos, podemos, me canso. Uno de mis objetivos también en la semana es empezar acciones en Internet para promover, dar pláticas a grupos de padres de familia, idealmente en colegios, porque en los colegios hay frecuentemente una sociedad de padres de familia y los padres de familia pueden hacer, como ya hemos visto, maravillas con sus hijos, pero no saben cómo. Y ustedes ya saben cómo. El saber es algo, pero hay que seguir trabajando. ¿Y qué pasaría en el entorno? Por ejemplo, en la escuela, los que todavía estudian, o en la empresa, los que trabajan, ¿qué pasaría si aplicamos los recursos a nuestro alcance? Algo importante, y también retomando un poco el punto anterior, es la importancia de, hablando de familia y también para organización, de cuando todos tienen un objetivo en común, está este apoyo mutuo, ¿no? De que si uno se cae, lo puede levantar y creo que es lo más importante o lo más, ahora sí que especial de hacerlo en grupo y es algo que yo lo quería compartir porque lo he estado viviendo con mi familia, de cuando tenemos un objetivo en común, es mucho más fácil y no solamente llegar a ese objetivo, sino a también lograr los objetivos personales. Por supuesto, maravilloso eso. Y de hecho, otro de mis propósitos de la semana es que yo había empezado, lo comenté, un libro con el título de este seminario, La fórmula infalible para tener éxito. Ya decidí que tienen que ser por lo menos 2 libros diferentes. Uno enfocado específicamente a los padres y otro específicamente dirigido a los líderes en organizaciones. Tienen mucho en común, pero justamente lo que no pasa en las organizaciones, tristemente, y me consta muchísimas veces, es que los integrantes de la empresa no tienen un propósito que verdaderamente compartan todos. A veces el de arriba dice, vamos hacia acá, pero lo dice él, no lo comparten en el fondo los demás. Por eso el liderazgo es tan importante. Y varios de mis libros justamente apuntan a lo que cuestan los malos jefes. Y el último se llama o se titula ¿Cómo transformar malos jefes en líderes wow? Pero voy a ir más allá. Hay enormes posibilidades desaprovechadas por donde quiera. ¿Por qué? Porque las cosas elementales no las aplican. Y ese es otro de mis objetivos. Voy a hacer campaña personal sin que me ayude nadie para promoverme en por lo menos 2 asociaciones muy importantes. Voy a lograrlo. Me canso que voy a lograr mucho más que sin la ayuda que hasta ahora he tenido
de supuestamente personas que me iban a apoyar. En fin, vamos adelante. Y una pregunta, la pregunta de los 64,000 pesos. Así había un programa en el remoto pasado. ¿Han aplicado ustedes en el pasado principios o ideas que cuando las escucharon o las leyeron, los convencieron que eran muy buenas ideas? Sí, Dime más, sí. bueno, yo a través de ti, que ya nos conocemos hace muchos años, empecé a aplicar todo este tema que hemos estado manejando y que ahorita lo has sintetizado de una forma magistral. Y sí siento que ha habido cambios muy importantes en mi día a día, en lo personal, en lo familiar, en el trabajo, que sí, sí, lo he comprobado. Excelente. Eres una persona con una actitud mental creciente, positiva, por supuesto. Y eso hace una diferencia enorme. Tus altibajos inevitables tienen una tendencia de ir hacia arriba y no hay límite, solamente el cielo. Así es. Excelente. Ahora, los has aplicado, pero sigo preguntando, ¿en el pasado han aplicado los principios e ideas que los han convencido? No me contestes. Muchísimos no lo han hecho. De hecho, mi libro anterior, que se titula Reinvéntate y haz una diferencia en la comunidad, desde el principio y en cada capítulo de ese libro, repito que los conocimientos o los aprendizajes que no se aplican no sirven absolutamente para nada. Más bien sirven en nuestra contra, porque creemos que ya lo sabemos, ya no les hacemos caso. Por ejemplo, por decir algo, ya lo he mencionado, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pues ¿de qué sirve? Si lo sabemos, pero casi nadie lo aplica. Lo vemos no solamente en lo personal, sino en las organizaciones, no se diga en los países. Es decir, estamos unos en contra de los otros. Entonces, ese es el punto fundamental. En este seminario ha habido ideas demostradamente valiosas. Lo que está pendiente, por lo menos en parte, es aplicarlas. ¿Por qué no las hemos aplicado las que no hemos aplicado? ¿Por qué no? Yo creo que ha sido por falta de decisión y también la ignorancia, ¿no? Sí, yo creo que es muy importante, porque Buenos días. Sí, Carmen, adelante. Carmen, ¿no me vas a saludar? Pues si usted supiera cómo me siento. Nada más vas a seguir la tele y dice que ya no me quiere ni saludar. ¿Cómo estás, Carmencita? ¿Cómo estás? Sí. Manuel, tú puedes activarle el mute. Por favor, adelante, adelante. Yo creo que ya me aclimaté. Sí, ay, porque entonces el regreso de la moneda. Y creo que por eso me gusta estar acá. Perdón, no se está escuchando bien, Polo. Es demasiado frío, ¿no?
No, ya me Está hablando acosté. con otra Hay que acercarse persona. al micrófono. A ver, por favor, Arturo, ahorita mientras. Soy de Puebla. A mí me cuesta mucho No, yo te decía que tú le podrías activar ahí el mute para que, porque entiendo que está hablando con otra persona. Sí, Sí, hace tolerable. sí, por favor, No, en la madrugada. ya lo apagué. Bien, entonces, ¿por qué no hemos aplicado ideas valiosas en el pasado, si es que ha habido ese caso para ustedes o para alguno de ustedes? Por miedo o falta de voluntad, tal vez podría ser. Es cierto, por falta de voluntad. También ocurre que que quienes son lectores de libros de autoayuda eh, ven cosas muy valiosas, pero pasan por ellas rápidamente. Dicen sí es muy buena y no pasa nada. O sea, no es una actitud de, de ir rápido, de adquirir conocimientos, de indigestarse con ideas que no les sirven para nada. Entonces, hay los grandes triunfadores, algunos de ellos son grandes lectores, pero se distinguen porque cuando encuentran una idea valiosa, de inmediato la aplican. Y eso es lo que hace la diferencia. Es una actitud, es un principio importantísimo. Siento yo también que una vez que uno tiene el conocimiento y la claridad de los principios, como lo has dicho aquí, hay que asumirlo y hay que hacer el proceso de repetición hasta generar el hábito. Si no, es muy difícil, se pierde rápido. La mente es súper traicionera. Entonces hay que estar en ese proceso de repetición, de intento, de logro para poder llegar un poco más allá. Esa es una clave fundamental. La primera regla del aprendizaje es repetir, repetir, repetir. Así hacemos los hábitos, tanto los buenos como los pésimos, porque repetimos, repetimos, repetimos lo mismo. Por ejemplo, comemos mal y comemos mal y comemos mal, pues seguimos comiendo mal, es el hábito. También al principio comer bien cuesta un poco de trabajo, pero en la medida en que más se repita comer bien, lo hacemos un hábito extraordinario. Entonces, estos son aspectos que han influido en no poner en práctica con un resultado nulo. O sea, no ha servido de nada leer o escuchar si no los ponemos en práctica. Y obviamente hay perjuicios o beneficios. Si no los aplicamos, pues hay perjuicios. Hay no incorporarnos buenas ideas porque no las practicamos. O hay perjuicios, obviamente también. Bien, una pregunta importante que ya la mencionó Arturo. ¿Conviene escribir nuestro diagnóstico detallado? Sí, sí, sin duda. ¿Cuáles son los beneficios de hacer un diagnóstico detallado? Mapear cómo estamos en cuanto a fortalezas, debilidades, oportunidades y trazar un plan de acción para lograrlo, mejorar. Perfecto. Es decir, sin un diagnóstico, pues estoy como quien dice a ciegas. Yo creo que sé cómo soy, pero no sé. La verdad es que mucha gente no se conoce a sí misma. Por eso ese famoso letrero en el umbral del templo de Zeus, conócete a ti mismo, es fundamental. En la medida en que nos conocemos, sabremos justamente dónde están mis fortalezas, mis oportunidades, mis amenazas, mis debilidades. Entonces es importantísimo tener un diagnóstico e idealmente un diagnóstico que uno en lo personal se analice a fondo
y también con toda humildad y con todo respeto, pida y reciba información de posibilidades a personas que nos conocen bien. Y creo que ahí está claro. Ahora, la otra pregunta, ¿vale la pena el apoyo del coaching o del mentoreo? Sí, yo creo Definitivamente que sí. hace el camino más fácil, sin duda. Es el Definitivamente. camino por excelencia más efectivo. Lo hacen desafortunadamente muy pocos. Los campeones tienen coaches de varios tipos. Sí, el partido de Carlos Alcaraz con el gran campeón Djokovic, que ganó Carlos Alcaraz, un muchacho de 22 años. Bueno, Carlos tiene varios coaches, una psicóloga o psicólogo, expertos en condición física, o sea, son campeones no por, no por arte de gracia, porque han sido apoyados por expertos en varias cosas. Todos los campeones tienen coach, uno o varios. En los grandes deportes hay coaches, pero en la vida, el coach de vida, que es importantísimo, no hay mucha gente que los aproveche. Entonces, por supuesto que vale la pena tener un coach, y lo menciono porque parte de este seminario es tenerme a mí como coach, así que más, ojalá que me utilicen. Las razones, bueno, porque se tiene claridad y se enfocan mejor nuestros recursos, nuestro potencial, nuestras posibilidades. Con un coach esto se aclara. Hace falta que alguien nos ayude para ver lo que uno no ve. Hay cosas que uno no ve en uno y que el coach puede ayudar. Establecer metas realistas, alcanzables. Y no se diga encontrar la meta poderosa. Como comenté en la sesión anterior, una meta poderosa hace a las personas gigantes, porque al tener una meta poderosa hacen que todas las posibilidades funcionen. Los pensamientos, los sentimientos, las emociones, las actividades, lo que me digo a mí mismo, lo que digo a los demás, el manejo del subconsciente, todo es perfecto en alguien que tiene una meta súper poderosa, una meta poderosa. Eso, tener un coach es un apoyo importantísimo. Vencer debilidades y obstáculos. ¿Cómo le hago para no tener miedo, por ejemplo? Es facilísimo. Yo sí sé, pero no todos saben. Mejorar decisiones, la seguridad en uno mismo, la autoestima, la salud, por favor, la resiliencia, el bienestar y la actitud mental creciente o positiva. Dejar el yo no puedo, yo ya tengo mi destino escrito, absurdo. Mejorar comunicación y empoderar a los demás. Todos podemos empoderar a los demás y por supuesto a uno mismo. Impulsar el crecimiento personal y profesional. Y lo más importante, ¿por qué tener un coach? Porque cuando se tiene un coach hay que rendir cuentas. En cada sesión, a ver, acordamos o dijiste que ibas a hacer esto en la semana. ¿Qué hiciste?
O sea, tener a alguien a quien rendirle cuentas nos ayuda a ir mucho más allá que cuando no le rindo cuentas a nadie, porque yo mismo casi no sirvo para nada en cuanto al rendimiento de cuentas. Aprender dos posibilidades es importantísimo, las dos palabras más poderosas. ¿Cómo recibir? Bueno, perdón. Es que esto fue lo que encontré a las 4 de la mañana. Esto lo agregué. Y, y lo que voy a dar, pero solamente a quienes me usen como coach, solamente, porque no es algo que pueda transmitir apropiadamente en grupo. Tiene que ser a nivel personal o familiar. Y esta fórmula, cómo recibir lo que deseamos de fuerzas invisibles, es algo, wow, la vengo aplicando desde el año 2003, porque lo tengo registrado. Y hace 2 semanas volví a hacerlo. Y estoy en breve recibiendo algo, una petición que hice maravillosa. Ya empecé a recibir parte de lo de lo que pedí, pero va a ser algo, como dice la canción, supercalifragilístico espialidoso. Va a ser súper sensacional, porque Dios tiene armas, caminos y posibilidades que desconocemos. Por eso son las fuerzas invisibles. Y otra cosa que también daré en detalle a quienes me usen como coach es cómo aplicar el psicoanálisis instantáneo, que es una verdadera oportunidad que me atrevo a decir no conocen los psiquiatras. Si lo conocieran, lo estarían aplicando constantemente, pero no lo hacen. Así que esto es básicamente lo que, a ver, voy a dejar de compartir esta. Bueno, no la estoy pudiendo quitar, pero es lo que quería decirles. Y el apoyo del coaching, por supuesto, está a su disposición. Y cosas de cierre es que uno es la causa de todo lo que a uno le pasa. Es la ley de causa y efecto. Yo soy cada uno de ustedes. Es la causa de todo lo que le ha pasado y lo que le va a pasar en el futuro. Primero. Segundo, todos, sin excepción, podemos ir más allá de donde hoy estamos. Y ustedes tienen información para tener éxito, pero debo decir, hay que ponerla en práctica. Hay que repetir, y el coach es un apoyo muy importante. Eso es una decisión que solamente uno
puede hacer. Ustedes son los que lo van a decidir. Y bueno, ya lo dije y lo sigo repitiendo, estoy a su disposición, simplemente es cuestión de ponernos de acuerdo en cómo manejarlo. Hay quien lo ha usado primero con mensajes en WhatsApp, personalmente, aquí no al grupo fórmula, sino a mí personalmente, hacer ese manejo de, de mensajes en forma personal y tener sesiones personales. Esas son las posibilidades. Y lo último, ¿se acuerdan que les comenté de que una de las maneras de superarnos es estudiando a grandes autores? Mencioné que esta colección de libros la compré en los años 1970 y la cifra bárbara de estos 12 libritos, porque ni siquiera son tamaño carta, son tamaño esquela. Estos 12 libritos se vendieron en $1,000, que era mucho más que lo que hoy son. Hoy 20,000 pesos son muchos. En aquel tiempo era una fortuna. Bueno, y quedé, y no lo hice, y ahora lo voy a poner, en recomendarles el libro. La colección se llama Personal Power y el autor es William Walker Atkinson. Tiene varios nombres. No sé por qué, pero inventó varios nombres. Probablemente porque tiene muchísimos libros. Bueno, ¿saben cuánto cuesta la versión digital de esta colección de 12 libros? ¿Cuánto cuesta? Lo chequé esta mañana. ¿Tienen idea de $1,000 cuánto cuesta ahora? 20 pesos, ¿no? Vale 19 pesos con 60 centavos esta mañana. Y la versión en papel cuesta 560 pesos. Está en inglés, ya lo dije antes. No está disponible. Pero esta mañana me puse a buscar en este libro y encontré algo que sintetiza este cierre del seminario. Dice, lo traduje esta mañana, así que no, porque está en inglés, ya lo he repetido. La imagen ideal es la idea de aquello que deseamos hacer, que deseamos ser o que deseamos que ocurra. Ese es el objeto de tu deseo. Estos son los pasos. 1. Descubre, y esto es el diagnóstico, qué anhelas ser, qué anhelas hacer o qué anhelas que ocurra. 2. Forma una imagen ideal, clara, fuerte y distintiva o forma de pensamiento de eso que queremos. Vitaliza y energiza eso mediante el poder de voluntad despertado por el deseo y estimulado por la fe. Proyecta la imagen ideal o forma de pensamiento en la sustancia etérea que deseas materializar. Mantén la imagen clara, fuerte y óptima actualizada sobre cómo lo deseas. Esto es propiamente el manejo del subconsciente. Manténla con interés y atención continua
y energizada por el deseo, la fe y el poder de voluntad. Luego, finalmente, espera con confianza y expectación porque su materialización y realización he aquí que ha llegado a ti o que vendrá a ti. ¿Qué les parece? Excelente. Manuel, un favor, ¿me puedes regresar la transparencia anterior? Ahí, en la de 1, 2, 3, esa, gracias. Sí, es una síntesis muy bien hecha de lo que hemos hablado estos sábados. Y esta colección tiene 1500 páginas. O sea, no cualquiera las lee. No cualquiera las lee, es un hecho. Yo tengo casi todos los libros de William Walker. Su colección más completa tiene más de 7000 páginas, nada menos. O sea, ese es uno de los beneficios que puedo darles como coach, porque francamente, con todo respeto, hay muy pocas personas que hayamos leído tanto y tenido maestros tan extraordinarios como los que he tenido. He tenido modelos maravillosos que han sido un privilegio y que es lo que puedo apoyarlos a tener. O sea, a final de cuentas y para terminar, ¿qué decisión toman sobre cómo quieren ser y cómo desean reinventarse? Porque de eso se trata, de reinventarse como quieren ser y como quieren sentirse. Eso depende solamente de ustedes. Muy bien, comentarios. Perdón, Manuelito, todas las láminas estas nos las vas a compartir porque la verdad tuve problemas para conectarme y no alcancé a tomar nota de No, todo. es un compromiso, por supuesto, van a contar con esa hora y media, poco más de esta sesión. Ah, muy amable, Manuelito, gracias. ¿Qué decides en cuanto a qué hacer hacia adelante, Polo? Pues poner en práctica y forjarse metas, ¿verdad? Para aplicar todos estos conocimientos, porque pues si sin práctica, pues no hay aprendizaje, ¿verdad? Sin práctica no hay aprendizaje y Polo, tú no has aplicado lo que sabes en el pasado, siempre, no has aplicado todo. No, no, la verdad, todo no. Algunas cosas sí, pero pues creo que todo no. Y de lo que hemos platicado, ¿te interesa practicarlo, sí o no? Sí, no, yo sí te tomo la palabra de recibir tu apoyo, coaching, ¿verdad? Mira, y si no lo haces, bueno, que Dios te bendiga. No, no, pues es una oportunidad única. Muchas gracias, La Manolito. verdad que sí la verdad que sí, por eso lo quise mencionar, porque es un privilegio, con todo respeto, tenerme a mí como coach, porque además de todo lo que he aprendido, estoy dispuesto a estudiar más o a reinvestigar lo que he aprendido o nuevas cosas, como por ejemplo lo que estoy apenas estudiando a fondo de una psicoterapeuta picudísima que es experta en el poder de las emociones. O sea que es un privilegio de Sí, ¿cómo veras. se llama la psicoterapeuta? Híjole, ahorita Sí. me agarraste fuera de onda porque es una norteamericana, pero el nombre no la tengo en la memoria. Ah, ya, ya, ya. Pero, pero es una maravilla, ¿eh? Es una verdadera maravilla. He empezado uno de sus dos libros y el otro es anoche ay, ya no me acuerdo, fue anoche creo, que leí un párrafo de un librito que tengo de Florence Scovel
que es la super escritora del Nuevo Pensamiento, que justamente habla del tema emociones, pero no en el detalle de esta psicoterapeuta que el libro de, yo no sé por qué lo compré, pero obviamente me llamó la atención. Por eso tengo Ya, 1000 libros en mi computador. me imagino. Mira, y en tu computadora. Así es, así es. Muchas Esta gracias, colección Manuel. de, esta colección de Walker, los 12 tomos, en español no existe, ¿verdad? No existe. Esta mañana dije, lo traduciría, pero es un trabajo de romanos. No, mil gigantesco. quinientas páginas. Sí, pero es una... este autor, William Walker Atkinson, es el número uno entre el grupo extraordinario de autores del Nuevo Pensamiento. Y su cualidad muy especial es que fue un investigador extraordinario que profundizó en la antigüedad. Él habla o se apoya en sabios de la época anterior a Jesucristo. O sea, es una maravilla este hombre. Extraordinario. William Walker Atkinson. Ujú. Pues ¿Quién? muchas gracias, Manuel. Ha sido una gran experiencia. Qué bueno. Y mi querida Amparo, espero no que sigamos nuestra amistad de tantos años, de este siglo, sino que realmente pueda ser tu coach. Con mucho gusto. Buscaremos el empate de las agendas. Magnífico. No hay duda que lo podremos hacer. Claro que sí. Gracias, Manuel. Al contrario, Amparo, gracias a ti. ¿Otros Pues muchas comentarios? gracias. Muchas gracias, mi querido Manuelito. Pues ahí seguimos en contacto. Claro que sí. Estoy a la expectativa, Polito. Muy amable. Mr. Bendecido Rodríguez, día para todos. Gracias. Mr. Rodríguez también, pues diciendo que muchísimas gracias. Fue espectacular. Muchas gracias. Estamos ya con un compromiso, José Luis, de continuar con más intensidad el coaching. Por supuesto, claro que sí. Aceptamos. Muy ¿Vale? bien, muy bien. Muchas gracias, Manuel, querido. Marité, qué gusto. Qué gusto. Muchísimas gracias, Manuel. Y gracias por todo tu tiempo y tu esfuerzo y todo lo que nos compartes. Muy gentil, gracias. Yo quedo, como ya he insistido, en que lo apropiado, lo razonable, lo inteligente es usar el recurso que puedo ser para ustedes. Porque, como mencioné en un momento, todos sin excepción hemos logrado resultados extraordinarios en el pasado, algunos sensacionales, pero eso no impide que podamos ir avanzando más allá. Todos podemos ir más allá y algunos, o muchos de ustedes, o todos ustedes, tienen evidencias de saltos cuánticos que han logrado en su vida. Y la tendencia de su curva de altibajos debe continuar yendo hacia arriba. Muchas gracias por sus enseñanzas. Te Muchas gracias. agradezco mucho y bueno, tienes a una gran maestra a tu lado. Sí, la verdad. Amparo es una triunfadora que conozco muy bien. Muy de cerca. Sí, muy de cerca. Es, es mi primera fan. Exactamente, Manuel. Y sigo siendo. Con gran admiración y profundo agradecimiento hacia mi gran maestro Manuel. Así que otra vez una gran oportunidad tener a esa maestra al lado.
Sí, la verdad, sí. No maestra, es una doctora. Además de que es doctora en cierto, también es doctora en el ámbito humano. Sí. Sí, extraordinaria. Es, eh, ha sido campeona levantando pesas mucho más grandes que ella, maravillosas. Ha vencido obstáculos invencibles para la mayoría. Es una campeona del circuito humano. Gracias, Manuel, gracias. Inmerecidos los halagos junto a ti, pero No, hombre, es tenemos cuestión de ver a esfuerzo. tus hijos y a tus nietos, puros campeones. Gracias, Manuel. Pues un aplauso para Manuel nuevamente. Gracias por el privilegio, porque he aprendido muchísimo impartiendo, preparando este seminario. De veras, acostumbro a agradecer permanentemente, empezando en las mañanas, pero lo hago muy especialmente por su excelente apoyo y participación. Les deseo lo mejor y estaré a la expectativa de iniciar los procesos de coaching que ya están acordados. Gracias. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias. Gracias, Manuel. Gracias, Manolo. Igualmente. Gracias. Bye bye.